Hola a todas y todos, es un gusto saludarles. El equipo número 4, conformado por George Red Ramos Vargas y su servidor Armando Maimaya, hablaremos sobre la esguince cervical para la materia de medicina de emergencias por parte del JEST Anáhuac. A manera de introducción, definiremos el término latigazo, el cual es utilizado no solamente para referirnos al mecanismo de la lesión, sino de igual manera para la lesión misma. Y esto, como efecto de la lesión, pues se manifestará con diversas síntomas y signos, a los cuales los denominaremos síndrome de latigazo. La Quebec Task Force para la Whiplash Associated Disorders adoptó la siguiente definición de latigazo. El latigazo es un mecanismo de aceleración y desaceleración de energía transferida al cuello. Este puede ser resultado ya sea de un accidente automóvil, por alguna colisión trasera o lateral, aunque puede ocurrir también al bucear, por ejemplo, o al realizar deportes de contacto físico como el boxeo, hockey, fútbol e incluso básquetbol, aunque no es de contacto físico, pero en estas ocasiones puede ocurrir. Y el impacto va a provocar lesiones óseas o de partes blandas, la cual se le llama lesión de latigazo. Y esto a su vez va a producir pues diferentes manifestaciones clínicas, como ya lo definimos anteriormente, y al conjunto de signos y síntomas asociados al latigazo se le denominará TAL, por sus siglas de trastornos asociados al latigazo. Y si utilizamos las definiciones de TAL, podemos clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad de los signos y de los síntomas. Las lesiones por latigazo son las más comunes al trauma cervical y de las más incapacitantes que, pues, de cierta manera tienen repercusiones económicas debido a la tasa de accidentes automovilísticos que representa y sobre todo el grupo etario al que afecta. Y esta es una lesión que aún es un poco entendida debido a que existen diferentes mecanismos por los cuales puede producirse. Pero se sabe que la colisión por la parte posterior del automóvil ha sido asociada tanto con un riesgo incrementado de lesión por latigazo como por una falta de frecuencia de síntomas múltiples en comparación con otras direcciones en las cuales pudo haber ocurrido la colisión. El esguince cervical es debido a lesiones de músculos y de ligamentos de la región. Y bueno, aunque no hay una evidencia de lesión de las estructuras óseas y del sistema nervioso, aparentemente. Y bueno, el latigazo puede provocar posteriormente una lesión secundaria, que puede ser, por ejemplo, una siringomielia postraumática, una lesión de los ligamentos, escalonamiento de cuerpos vertebrales, derrames interespinosos, hernias de disco, etcétera. Ahora, terminando la introducción y adentrándonos hacia la anatomopatogénesis, es importante recordar, bueno, que la columna cervical pues tiene las 7 vértebras que ya conocemos y bueno, está dividida a su vez en columna cervical superior y la inferior. La superior integrada por la C1 y C2, que se le denomina el complejo atlaxial, y la inferior integrada desde C3 a C7. Ahora, los cuerpos vertebrales son pequeños bueno, a este nivel, ¿no? Sobre todo, y tienen bordes muy agudos y la plataforma superior forma lo que es el proceso unciforme. Según la información consultada y el artículo consultado sobre esguince cervical, propuestas de tratamiento para la revista de Traumatología y Ortopedia, refiere que se han realizado investigaciones clínicas y estas han sugerido que el esguince puede provocar daño de las uniones facetarias, tanto en columna cervical superior como en la inferior, y a la vez a los discos intervertebrales de la columna cervical inferior. Ahora, inicialmente todo comienza con una curvatura en forma de S, y como lo podemos observar en las diapositivas anteriores, en el GIF, en el cual se explica la cinemática del trauma. Entonces, sí, todo comienza con una curvatura en forma de S y después progresa hacia una curvatura en forma de C. Y bueno, inmediatamente seguida del traumatismo, ¿no? O sea, por el mismo latigazo. Y también se ha sugerido que los ligamentos capsulares de igual manera están en riesgo de lesión por la separación de la articulación facetaria durante la flexión de la columna cervical superior. Ahora, los niveles más afectados es de C5 a C6 principalmente y luego de C6
a C7 o C4 a C5. Se ha demostrado que principalmente el músculo trapecio tolera la carga por el impacto frontal y el esternocleidomastoideo por el posterior. Y en los impactos laterales la carga, bueno, tiende a distribuirse equitativamente. En partes blandas ocurren lesiones musculares de diferente gravedad, incluso pueden existir hemorragias en el interior de los músculos, así también como en la túnica que envuelve al esófago. También pueden ocurrir lesiones en la cadena simpático-cervical, hasta lesiones medulares, lo cual sería muy peligroso. Por otra parte, las lesiones secundarias de la columna vertebral, bueno, son responsables de procesos de larga duración, porque, bueno, ocurren degeneraciones intervertebrales, sobre todo a nivel de los discos, y también en las articulaciones intervertebrales hay un cierto daño. Y incluso puede existir la formación de osteofitos reactivos localizados en los cuerpos vertebrales e incluso en las apófisis unciformes, las cuales podemos observar en la imagen inferior central, en donde se ven las flechitas y se ven imagen A, imagen B. En la imagen B podemos observar los osteofitos y en la imagen superior derecha podemos observar una resonancia de un paciente con un claro síndrome de latigazo, ¿no? Debajo podemos observar su radiografía, es el mismo paciente. Ambas imágenes reflejan la curvatura en forma de C. Por lo tanto, diversos estudios han demostrado que la lesión a la columna anterior da como resultado inestabilidad cervical, particularmente durante la extensión intervertebral. Y la lesión de los tejidos blandos pasivos de la columna anterior puede también resultar en un incremento de carga y también en degeneración de los componentes de la columna posterior. Por lo tanto, el dolor crónico por una esguince cervical se puede explicar por las lesiones de las articulaciones facetarias, en los discos intervertebrales incluso, y en los ligamentos y el ganglio espinal. Y en las lesiones de bajo impacto por desgarres parciales de los tejidos blandos. Y aquí, bueno, también se incluyen, por ejemplo, los órganos fibrosos, ligamentos y el cartílago pues, es avascular, ¿no? También. Respecto a la etiología, no existe como tal un porcentaje de lesiones por tipo de accidente reportado en alguna literatura, pero sin embargo sí hay, o se sabe que el síndrome de latigazo generalmente sí ocurre por accidentes automovilísticos, también puede ser causado, como se ha mencionado, por práctica de deportes, sobre todo aquellos de contacto como lo es el hockey, el fútbol, el boxeo, artes marciales, etcétera. Todo esto por las sacudidas o golpes que ocurren. Y bueno, en la imagen inferior derecha podemos observar en la clasificación de Quebec para el esguince cervical. En un lado se observa el grado y en el otro la sintomatología. Em, el grado de lesión más frecuente por latigazo es el Quebec 2 y bueno, lo peor que podría ocurrir es una lesión medular, ¿no? O que afectaría al sistema nervioso. Hablando un poco sobre el cuadro clínico de los pacientes, estos suelen presentar dolor cervical, cefalea, reducción de rango de movilidad, parestesias en manos, rigidez cervical, dolor de hombro, dolor o entumecimiento del brazo y disfagia. Los pacientes también pueden llegar a presentar en menor proporción dolor de espalda, vértigo, debilidad, alteraciones visuales y auditivas, al igual que fotofobia y fatiga. Si bien el dolor cervical es un signo diana para el diagnóstico de esguince cervical, este también nos puede ayudar para determinar el pronóstico del paciente. Si bien el dolor cervical es un signo diana para el diagnóstico del esguince cervical, este también puede determinar el pronóstico del paciente. El dolor cervical es de mal pronóstico si se aparece dentro de un tiempo menor a 1 hora. Generalmente este se va a presentar entre las 6 y hasta 72 horas posteriores al accidente. Esta prematurez nos puede indicar una cervicobraquialgia, que puede irradiarse hasta la región interescapular, clavícula, tórax y región suboccipital. Hablando de la disfagia en pacientes con esguince cervical, este puede ser debido a un edema faríngeo, a una disfunción glosofaringea secundaria o a un hematoma producido por elongación.
Para el diagnóstico de pacientes con esguince cervical, se ha demostrado que las lesiones pequeñas de vértebras y discos intervertebrales no pueden ser detectados tan fácilmente, por lo que la sensibilidad del examen de rayos X de la columna cervical es baja si la comparamos con una imagen por resonancia magnética, la cual es el único método de imagen capaz de demostrar la existencia de lesiones secundarias al esguince cervical, siendo también una poderosa técnica de diagnóstico en todos los aspectos de imagen de columna. El tratamiento para los esguinces cervicales se va a determinar según el grado de lesión y la clasificación. En el grado 1, el uso de collarín blando por una semana es lo mejor, acompañado de rehabilitación temprana supervisada a base de calor local, superficial, con compresa húmeda caliente y masoterapia. El tratamiento de rehabilitación debe complementarse con uso de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, y también se deben mantener las actividades cotidianas del paciente. Para el grado 2 se recomienda collarín blando por un máximo de 2 semanas, rehabilitación temprana supervisada con calor local, superficial o profunda en caso de dolor cervical severo, electroestimulaciones con uso de TENS, masoterapia, movilizaciones activas, ejercicio de relajación a cuello y cintura escapular. En medicamentos podemos administrar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y relajantes musculares. También debemos mantener las actividades cotidianas de los pacientes. Grado 3 se recomienda collarín rígido hasta por 3 semanas con un retiro gradual. Rehabilitación supervisada al retiro del collarín con calor local profundo, con ultrasonido o manoterapia. También se recomiendan electroestimulaciones con TENS, masoterapia y ejercicios de relajación de cuello. En medicamentos se administrarán analgésicos, esteroides y relajantes musculares. También se recomienda la reintegración a actividades cotidianas dependiendo de la evolución del paciente y es importante evaluar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Por último, en el grado 4, su tratamiento será solamente quirúrgico.